Nuestra hermana Mercedes Torres está por ahí. Ella trae sobre el mensaje a la iglesia de la Esmirna. Poderoso el Señor, Dios le bendiga. Pido excusas por la hora en que llego. Es que, como ya muchos saben, y los que no saben, pues les comparto, el Señor nos bendijo y ya tenemos nuestra casita, pero pues tenemos que hacerle algunos arreglitos. Y para la gloria del Señor también ya vendimos la traila y tenemos hasta mayo para dejarla. Estamos contra el reloj. Así que si no ven a mi esposo hoy y no lo ven muy seguidito, es que pues estamos en la casa terminando de hacer todo lo que hay que hacer pues para poderla habitar. Así que por eso pido excusas por la hora de llegada. Pero me tocaba la iglesia de Esmirna y me gustó muchísimo lo que investigué. Uno siempre lee la palabra y siempre retiene, ¿verdad?, lo que uno está leyendo, pero a mí me quería indagar un poquito más para compartir con ustedes un poquito más de lo que es la iglesia de Esmirna. Y se encuentra en Apocalipsis 2, del versículo 8 al versículo 11. Si lo quieren buscar, me pueden acompañar y voy a tratar de ser lo más breve posible. Antes de empezar, Dios bendiga a hermano Nachito, nos hacía falta. Hoy se lo hice saber, qué bueno que está con nosotros otra vez. Estamos gozosos porque está aquí. Alabado el Señor. Y dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y este versículo 8, que habla sobre el ángel de la iglesia en Esmirna, dice que el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Cada una de las iglesias, si usted busca, cada una comienza diferente. O sea, Jesús se identifica de una manera diferente. Y aquí se identifica a Jesús enfatizando sobre su naturaleza eterna, el primero y el último. O sea, que su muerte por los pecados, el que murió, y su resurrección y volvió a vivir. Y esta cita de referencia la pueden buscar en Apocalipsis 1:18 en sus hogares. Aquí Jesucristo se identifica como una iglesia sufriente, como quien sufrió un trauma de la muerte. Sabemos que Jesucristo murió y Él sabía lo que estaba pasando a esta iglesia, que estaba sufriendo. Él entendía ese sufrimiento. El que estuvo muerto y vivió sugiere que aún cuando los creyentes mueren físicamente, pero van a vivir de nuevo, pero una vida eterna. Y esto, las citas bíblicas están en Juan 14:19, Apocalipsis 1:18 y 2 de Timoteo 2:8. Esta iglesia fue elogiada, fue una de las iglesias que el Señor Jesucristo elogió y no fue condenada, no tenía ningún tipo de reproche, ni ningún tipo de situación que hiciera sentir mal al maestro. En el versículo 9 dice: conozco tus obras, o sea, conozco tus sufrimientos. Esta era una iglesia muy perseguida. Esta iglesia se encontraba a 40 kilómetros al norte de Éfeso y le llamaban el puerto de Asia. Era una ciudad bien bonita. Dice que su belleza estaba situada por su bahía, y adicional a esto era muy conocida por sus escuelas de ciencias, medicinas y por sus hermosos edificios y las calles bien pavimentadas. O sea que esta iglesia estaba en un lugar muy hermoso y muy importante. Dice que allí se hallaba el templo de Baco, y Baco era el dios del vino.
Era tenido como un lugar de nacimiento también de Homero, y luego les voy a explicar quién es. Esta iglesia estaba luchando con dos fuerzas, y estas dos fuerzas eran una población judía muy opuesta al cristianismo y otra población que no era judía, o sea, que era leal a Roma y que era apoyada por el emperador. Dice que cuando dice conozco tus obras y tu tribulación, la palabra tribulación, el sustantivo es tliosin. Esto significa un asedio, una presión y cualquier cosa que carga al espíritu. Y esta iglesia estaba siendo cargada. Dice que el Señor conocía el asedio y la presión que esta iglesia estaba pasando, y ahora le voy a explicar por qué. Fíjense que dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta iglesia, los cristianos que estaban ahí tenían un problema serio, y era que esta iglesia esta ciudad era dirigida por un grupo, o la palabra se me fue ahora, era como lo que hay en las fábricas que protegen al empleado. Se me fue la palabra. Déjame ver si la encuentro aquí, Señor. Bueno, me fue la palabra. El punto es que estas personas eran los que dirigían la ciudad. ¿Y qué pasaba con Esmirna? Que cuando una persona que era pudiente, que tenía negocios, porque todos los que habían ahí pues tenían negocios, se convertía al cristianismo, entonces este grupo los perseguían y les hacían tanta persecución que los boicoteaban. En otras palabras, les boicoteaban el negocio, les boicoteaban todo lo que ellos tuvieran. ¿Y qué ocurría? Que pues a raíz de esto, la gente que era pudiente en ese momento, el cristiano que tenía dinero, pues automáticamente empobrecía, porque lamentablemente lo boicoteaban. Y por eso es que el Señor decía, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y por qué pero tú eres rico? Entre paréntesis, porque aunque físicamente estaban siendo boicoteados, sus finanzas habían sido totalmente dañadas por el enemigo y también por sus enemigos, pero eran ricos. ¿Por qué? Porque su fe los hacía ricos, porque el tesoro de nosotros no está, alabado el Señor, aquí en la tierra. En el Señor, por más que una persona pueda tener dinero, eso a Dios no le interesa, porque dice la palabra que nuestros tesoros tienen que ser hechos en el cielo, donde el orín y ni la polilla ni nada los corrompe. O sea, no es malo que usted tenga dinero, no me malinterprete, pero sí tenemos que entender que nuestra riqueza, la mayor riqueza que tiene el ser humano, es conocer al Señor y tener a Jesucristo. Es por eso le decía, pero tú eres rico, porque aunque estaba pasando una persecución, aunque sus finanzas estaban siendo sacudidas, aunque de una cierta manera u otra habían estado bien financieramente y ahora no, pero eran ricos porque sus tesoros ya estaban siendo hechos en el cielo. Y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Aquí significa, lo que el Señor le está queriendo decir es, sé que te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no lo son. La expresión se dicen ser judíos pudiera ser una referencia a dos cosas: judíos de raza, antagónicos al evangelio, y si nos vamos a Hechos 18:6, aquí vemos esta referencia. Sin embargo, también podían no ser hijos verdaderos o espirituales de Abraham, y esto lo vemos en Romanos 2:28 y 29, o con más probabilidad personas con tendencia judaizante que se oponían a los verdaderos cristianos. Y esto lo encontramos en Hechos 15:1-11, Gálatas 2:11-21 y Filipenses 3:2 y 3. Los creyentes de Esmirna estaban siendo angustiados por falsos maestros que pretendían ser judíos, y lo que hacían eran judíos, pero fíjense, si nos vamos al Nuevo Testamento, dice la definición de judío es aquella cuya circuncisión es hecha del corazón y no física, y lo vemos en Romanos 2:29. Y sinagogas de Satanás, y voy rápido porque me dijeron que eran 5 minutos. Y dice la sinagoga de Satanás. ¿Saben una cosa? Que mientras yo leía y escudriñaba, me llamó mucho la atención, porque en las referencias que buscaba,
Fíjense que Satanás tiene su propia religión y su propia fe. Usted dirá, se volvió loca Mecha, pero aquí vamos. Cuando dice sinagoga de Satanás, fíjense que no solamente eran estos judíos que se reunían supuestamente a darle cultos a su Dios, pero en realidad lo que se reunían era para ver cómo dañaban a los cristianos. Para eso era que se reunían. Por eso Jesús los llamaba sinagogas de Satanás. Y si lo aplicamos ahora a este tiempo, toda iglesia que no predica la palabra como está escrita, todo aquel que le da un evangelio, el cual no está en la palabra, está completamente sirviéndole a Satanás. Y es una iglesia que es una sinagoga de Satanás, porque no está exponiendo lo que dice la palabra. Así que en esta cita no solo habla, para la iglesia de Esmirna, sino para estos tiempos también. Pero en el versículo 10 le da un consejo a Cristo. Dice, no temas en lo que vas a padecer. En esta frase Cristo nos exhorta a que no temamos, a dejar de temer, a pesar de los inminentes sufrimientos que le iban a sobrevenir. El Señor nunca se va a esconder. O sea, ¿qué le está queriendo decir? No te preocupes de lo que tú vas a padecer, porque aunque vas a padecer algo, yo voy a estar ahí contigo. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 3, cuando los jóvenes hebreos fueron llevados y dice que los metieron en el horno porque no querían adorar la estatua de Nabucodonosor. Aquí vemos un ejemplo claro de que Dios iba a estar con ellos a pesar de que ellos no le hicieron caso a lo que había dicho Nabucodonosor. Y así le estaba diciendo el Señor, no temas a lo que vas a padecer. Y así nos dice el Señor, no teman a lo que van a padecer, porque yo voy a estar con ustedes y iré contigo. Y las citas para esto están en Mateo 5, 10, 11, Mateo 16, 24 y 25, Hechos 9, 16 y Filipenses 1, 29. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El Señor predijo el sufrimiento que vendría sobre esta iglesia, diciendo estas palabras. Los cristianos de Esmirna estaban a punto de padecer a causa de las instigaciones de Satanás. Y en el vocablo diablo significa acusador y calumniador. O sea, que el enemigo de Dios hacía uso de estos discres cristianos para acusar a los cristianos delante de las autoridades romanas. ¿Y qué pasaba? Que al ser acusados de que eran desleales ante el emperador romano, pues los mataban y pues, ¿verdad? Los metían presos a muchos de ellos. Dice porque echará a algunos a la cárcel y seáis probados. Fíjense que dice que iban a tener tribulación por 10 días. Y voy rapidito y termino. Por 10 días significa, pudo haber sido, de acuerdo a los historiadores, los 10 últimos años o las 10 últimas eras, desde el 303 hasta el 312 después de Cristo, que todos esos emperadores que habían eran emperadores que le hacían la guerra a los cristianos. Pero también nos dice, a través de 10 días, significa que iban a tener la persecución, pero iba a ser una persecución breve. O sea que cuando usted está pasando por una situación adversa, quizás la vemos como bien larga, pero Dios nos dice que va a ser algo breve. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una de las cosas que tenía Esmirna y que era bien reconocida era por sus olimpiadas. Y en esas olimpiadas ellos les daban unas coronas de laurel a todo el que ganaba. Pero aquí el Señor le está diciendo, esa corona no va a necesitarla, ese trofeo que te voy a dar no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque yo tengo una corona de vida mucho mejor para ti si tú vencieres, alabado el Señor. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí lo que le está diciendo es, hay una muerte que es la muerte física. Pero la segunda muerte a la que se está refiriendo aquí es para aquellos que no conocen al Señor y que se van en la segunda muerte, o sea, que van a muerte eterna, a perdición eterna, que se van con el enemigo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigan hacia adelante. Y hasta aquí mi parte.